Lo que nosotros sostenemos desde la Unión Industrial Paraguaya, que hay un segmento de empresas que tienen posibilidad de competir en el exterior porque reúnen las condiciones como de calidad, de productividad, exigencias técnicas, exigencia de calidad, el packaging. Y hay otro gran segmento que no pueden competir en el mercado externo, pero sí pueden competir en el mercado interno. Entonces, durante 2 días, el 13 y 14 de octubre, vamos a reunirnos a las micro, pequeñas y medianas empresas y tiene esta temática, tiene una temática de charlas basadas en conversatorios, o sea, son charlas muy dinámicas donde tenés un empresario que viene a contar su experiencia, hay un técnico, hay alguien del sector público y un moderador. Tenemos un área donde están todas las instituciones públicas que de alguna manera puedan trabajar con este segmento, como los diferentes ministerios, la INAN, SNPP, Ministerio de Trabajo, Industria, Salud incluso, para el tema de la certificación en el sector alimento, y un área de exposición. Esto arrancamos en el 2015, fue un éxito. En el 2016 reprisamos y ya hicimos el segundo encuentro de MIPYMES y hicimos el tercer congreso de MIPYMES. Vino gente de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, y ahora estamos haciendo el tercer encuentro de MIPYMES, ¿verdad? Básicamente en esas áreas también tenemos apoyo al INVES para este encuentro, donde están trayendo empresarios, ya tenemos confirmados los de Bolivia y estamos negociando con Brasil y Argentina para hacer ruedas de negocio para tener la posibilidad de exportar en la región. Y también tenemos un networking que sería el sábado a la tarde, donde le damos posibilidades a los empresarios nacionales, a las industrias o de servicio, de comercio nacionales que puedan conocerse, intercambiar tarjetas y también la posibilidad de abrir nuevos mercados. Insisto, el gran comprador en este país es el Estado. Sí. Un segmento muy pequeño de lo que compra el Estado es producción nacional. Yo creo que eso puede crecer mucho más. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Primero tenemos que trabajar sobre todo con las microempresas y la pequeña empresa, que la mayoría es informal. Entonces tenemos que facilitarle a estas empresas los canales de formalidad. Hay veces que no son formales justamente por la gran burocracia que hay por Claro. el camino. Entonces deberíamos de trabajar en esa área, en ese segmento, de hacer un trámite más simplificado, que de hecho ya estamos empezando a dialogar con el viceministerio de MIPYMES, dependiendo del Ministerio de Industria, también con la Municipalidad de Asunción. La gran mayoría de estas empresas están ubicadas en Asunción y en Central, lo que sería Gran Asunción. Entonces ahí nos queda todo un trabajo a realizar y lo tendríamos que definir en estos 2 días con la participación de ellos. Claro, arquitecto, sobre ese punto que acaba de mencionar me parece muy interesante. No se trata de ningún, entre comillas, y que se entienda bien, regalo de acreditación o certificación o habilitación por parte del gobierno, sino más bien una, una práctica legal pero rápida, una respuesta interesante para que la gente no caiga en eso de la burocracia o de los trámites muy extensos, que de repente hace que el microproductor, el microempresario, en este caso, no se adecuen a las condiciones legales de nuestro país y quedan truncadas varias cosas en ese aspecto. Entonces la idea es facilitar por parte del Estado también esas herramientas prácticas para estos empresarios, ¿no? Claro, vos fíjate, y vamos a hablar de un sector que vemos mucho por la calle, que es el sector alimentos. Sí, Se vende infinidad de tipos de comida en la calle, la mayoría son informales. No queremos que desaparezcan, queremos que estos sean formales, que paguen sus impuestos, que tengan certificación de la INAM, pero para eso tenemos que trabajar en trámites diferenciados. No es lo mismo una empresa que vende o tiene una facturación de 6.000 millones al año a una empresa que tiene una facturación de 500 millones al año. La infraestructura es es diferente. diferente. Nosotros queremos utilizar, que estuvimos hablando ya con los asesores del intendente de Asunción en este caso, el sistema que tiene un poco SEBRAE, que en un mismo lugar están todas las instituciones públicas y hacen trámites diferenciados y rápidos y de carácter provisorio.
O sea, yo te doy un plazo Una para que vos habilitación en ese provisoria. plazo, claro, pero yo ya sé, vos ya tenés nombre, apellido, ya estás legal, ya tenés que reunir unas condiciones mínimas y te doy un plazo de 6 meses, de un año para que reúnas las otras condiciones. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que trabajar, pero también hay que trabajar con el informal, porque hay veces que el informal, su ventaja comparativa con respecto al formal es justamente todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De no pagar impuestos, no pagar seguridad social, etcétera. Entonces ahí tenemos que diferenciar en dos. Uno, que esa es su ventaja, y otros que porque el trámite es muy burocrático no lo hacen. Claro, son ¿Verdad? dos cuestiones, sí. Son dos cuestiones sumamente importantes que hay que separar de repente. Y estos encuentros te ayudan a que vos llegues a conclusiones, porque son encuentros donde hay mucha participación. Fíjate, el año pasado ya hacíamos 2 charlas simultáneas, en cada charla había no menos de 80 personas, la mayoría micro y pequeños empresarios, muchos emprendedores donde todavía no tienen su empresa, pero vienen a ver, a escuchar, a compartir un poco las vivencias del que pasó, le costó, pero hoy ya está posicionado. Y no es lo mismo que te cuente un empresario joven que pasó todas las vicisitudes a que te cuente un técnico, y donde te dé el ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son conceptos diferentes, entonces como que bajamos un poco esas grandes charlas a una cuestión así más didáctica, más representativa y más participativa. Claro, porque si bien es cierto que la teoría, los libros, hablan de una cosa que me parece muy importante, relevante, pero es diferente cuando es un contacto personal, con lo que mencionaba usted. La dinámica, la experiencia habla más que nada de cómo se deben realizar las cosas haciéndolas bien y teniendo éxito más que nada, ¿no? Claro, por ejemplo, vamos a tener charlas cómo utilizar las redes sociales para poder vender, ¿verdad? Estuve hace 2 semanas en una Expo Moda que se hizo en un hotel que organizó la Cámara de Confeccionistas, y hablando ahí con, la mayoría eran chicas, las diseñadoras, hablando con dos de ellas, por ejemplo, me decían que vendían a los Estados Unidos a través de las redes sociales. ¿Y cuánto vendés? Y para mí mucho, porque uno hacía cintos, por ejemplo, y me dice, yo vendo 50 cintos mensuales, que de repente a lo mejor en la escala de una empresa mediana o grande no es nada, Claro. pero en la escala de una microempresa es importante. Tenemos charla, por ejemplo, de cómo venderla a un supermercado. El gran comprador en este país es el supermercado, pero el supermercado te requiere unos requisitos Unos mínimos, parámetros, ¿no? unos parámetros que vos tenés que tener. Entonces viene alguien de la Cámara de Supermercados y explica cómo vender a los supermercados. Y nosotros tenemos que hacer la otra parte, es cómo ayudarle a formalizarse a esa empresa para que pueda vender. Y charlas así, porque es importante la formalización, viene gente de Hacienda que explica cómo hacer un trámite diferenciado y mucho más corto, viene gente del IPS, viene gente de la INAN, del Ministerio de Trabajo, viene gente del SNPP y SINAFOCAL, donde explica la cantidad y la inmensa cantidad de cursos. Hay veces que hay cursos que son súper interesantes y de repente tiene 10 o 12 alumnos, quizás por falta de información. Entonces es un momento donde durante 2 días vos tenés mucha información y podés aprovecharla, que de otra manera te llevaría a lo mejor 1 o 2 meses recorriendo todos los Claro, ministerios, ¿verdad? totalmente. Arquitecto, ¿qué tan lejos estamos para que el Estado finalmente pueda adquirir insumos y todos los productos, las mercaderías y los servicios de nuestro país al 100%? Mira, ese es un tema que lo venimos peleando, no estamos consiguiendo todavía eso. Lo ideal sería que el Estado le compre directamente al importador o directamente al industrial. Todavía las compras públicas, sobre todo el que compra alimentos, se mezcla leche con hierba, con azúcar, con aceite. Entonces es muy difícil que una industria pueda